¿Te imaginas lo que harías si te encontraras con un niño pidiendo enterrar a su propia hermana? No es solo una pregunta retórica, es el comienzo de una historia real que desafiará tu forma de ver el valor de la vida y el poder de un solo gesto de compasión. Roberto Acevedo siempre ha sido un hombre meticuloso. Presidente de una gran empresa tecnológica en Recife, vivía atrapado en compromisos, números y decisiones que movían millones. A los ojos de los demás era un hombre exitoso, respetado, sólido como el hormigón de los edificios que ayudaba a construir con sus inversiones. Pero detrás de esa fachada había un hombre destrozado. Desde que perdió a su esposa 3 años antes, Roberto había convertido su rutina en un escudo. Siempre se despertaba a las 5 de la mañana, revisaba los informes antes del desayuno, y se sumergía en el trabajo hasta que no le quedaba espacio para pensar en nada más. Vivir para él se había convertido solo en cumplir tareas. En aquella bochornosa mañana de diciembre, el sol parecía más cruel de lo habitual. El aire caliente se pegaba a la piel como si quisiera quitarle el aliento a los transeúntes. Roberto caminaba por la Rúa da Aurora, recién salido de una reunión millonaria con inversores extranjeros. Para cualquier otro empresario sería un día de celebración, pero para él no había ningún brillo. Los acuerdos no eran más que fríos números, incapaces de llenar el silencio que resonaba en su casa desde la muerte de Clara. Mientras cruzaba las concurridas calles del centro histórico, observaba sin ver realmente. Vendedores ambulantes anunciando sus mercancías en voz alta, turistas fotografiando antiguas mansiones, trabajadores apresurados equilibrando fiambreras de poliestireno. Todo formaba parte de una coreografía cotidiana que conocía de memoria, pero que ya no le emocionaba. El mundo seguía vivo, ruidoso, lleno de prisa, y él por dentro permanecía inerte. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido casi ahogado por el ruido de las calles. No era música, no era conversación. Era un llanto bajo, contenido pero tan profundo que parecía cargar siglos de dolor. Roberto se detuvo instintivamente, como si ese sonido hubiera despertado algo dentro de él que estaba dormido. Pensó en seguir adelante. ¿Cuántas veces había ignorado peticiones de ayuda? La ciudad estaba llena de historias tristes, pero había algo diferente en esa voz. Una desesperación cruda, desarmada, imposible de fingir que no había oído. Siguiendo el sonido, sus pasos lo llevaron a un callejón estrecho, entre paredes de ladrillos descascarados que parecían guardar oscuros secretos. La luz apenas penetraba allí, dejando el ambiente en un tono casi gris, sofocante. Y fue al fondo de ese callejón donde Roberto la vio. Una niña pequeña, de no más de 8 años, sentada en el suelo irregular. Su cabello castaño caía en mechones despeinados sobre su rostro marcado por la suciedad. Sus ropas, hechas de retazos gastados, estaban empapadas de polvo y sudor. Sus pies descalzos mostraban cortes y callos de quien había caminado demasiado por lugares hostiles. Pero no fue solo esa escena de miseria lo que heló el corazón de Roberto. En los frágiles brazos de la niña descansaba una bebé de 2 años, inmóvil como una muñeca olvidada. Su piel clara estaba fría y sin color. Sus labios resecos se agrietaban con cada respiración inexistente. Su cuerpecito demasiado flácido para parecer simplemente dormido. El contraste era brutal. El calor sofocante de la mañana y el frío de la niña. En silencio los ojos de la niña se levantaron, marrones, llenos de lágrimas. Transmitían una mezcla de inocencia y desesperación que ningún adulto debería soportar, y mucho menos una niña. Y entonces, con voz temblorosa, dijo unas palabras que resonarían para siempre en la mente de Señor. ¿Puede enterrar a mi hermanita hoy? No se ha despertado, y está muy fría. No tengo dinero para darle un entierro bonito, pero le prometo que trabajaré, y le pagaré cuando sea mayor. Durante unos segundos el tiempo se detuvo. Roberto sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Las palabras de la niña atravesaron su coraza de hombre acostumbrado a los negocios y las cifras, y tocaron precisamente la herida que más intentaba ocultar. El recuerdo de Clara, su esposa, consumiéndose ante sus ojos sin que él pudiera salvarla. Ahora ante aquella niña, la impotencia volvía como una ola. Intentó buscar a algún adulto, alguien que fuera responsable de aquellas niñas, pero el callejón estaba vacío. Solo él, la niña y el frágil cuerpo que ella creía ya sin vida. El silencio era pesado, solo roto por el llanto contenido de la niña, que parecía implorar no solo ayuda, sino que alguien la viera por fin. Roberto no respondió de inmediato. Sus piernas parecían pegadas al suelo y le faltaba el aire. ¿Qué decir ante una petición tan cruel, tan inocente y tan devastadora? En ese instante comprendió algo que cambiaría el rumbo de su propia vida. Había llegado el momento en que ya no podía esconderse detrás de números y informes y reuniones. El peso de aquella escena exigía una decisión. El silencio del callejón parecía aplastar cada pensamiento de Roberto. Todavía estaba paralizado frente a la niña cuando un impulso casi instintivo lo hizo arrodillarse.
Se acercó con cautela, como quien teme confirmar lo que ya sabe, y extendió la mano para tocar el pequeño cuerpo del bebé. El frío que sintió al tocar su pálida piel fue como una puñalada. Pero Roberto no se rindió. Apoyó las yemas de los dedos en el frágil cuello, buscando la señal más improbable durante unos segundos que parecieron nada. Y entonces, un pulso débil casi imperceptible. Pero estaba ahí. La niña no estaba muerta. El corazón de Roberto se aceleró. El aire que no había respirado desde que entró en el callejón, ahora entró de golpe jadeante como si hubiera despertado de una pesadilla. Miró a la niña con los ojos llorosos que seguía abrazando a su hermana como si estuviera sosteniendo su propio mundo. «Está viva», dijo con voz entrecortada. «Tu hermana todavía está viva». La reacción fue inmediata. Los ojos de la niña se abrieron como platos en una mezcla de esperanza e incredulidad, como si hubiera escuchado un milagro. «¿Estás seguro?», susurró, apretando aún más el pequeño cuerpo del bebé. «No se mueve desde anoche. Está tan fría». Roberto respiró hondo. Sabía que no había tiempo que perder. Cogió el móvil con manos temblorosas y llamó al hospital portugués, donde aún tenía contactos gracias a las donaciones que había estado haciendo en silencio desde la muerte de su esposa. Al otro lado de la línea respondió la voz firme de un médico experimentado. «Doctor Enrique, soy Roberto Acevedo. Tengo una emergencia pediátrica, una niña en estado crítico. La estoy llevando ahora mismo. Preparen la UCI». No esperó respuesta. Colgó y extendió los brazos hacia la niña. «Dame a tu hermana. Tengo que llevármela ahora mismo». Por un instante la pequeña dudó. Sus ojos marrones llenos de lágrimas evaluaban a aquel hombre trajeado que había aparecido de la nada. No sabía quién era, pero sabía que no tenía otra opción. Con un gesto delicado pasó al bebé a los brazos de Roberto, que se sorprendió por lo ligero que era. Para una niña de esa edad la desnutrición era evidente. «Ven conmigo», dijo con firmeza pero con suavidad. «No voy a dejarlas solas». La niña cogió una bolsa de plástico arrugada del suelo, la única posesión que parecía tener, y corrió tras él. Al salir del callejón la ciudad seguía ruidosa, indiferente, como si nada hubiera pasado. Pero para Roberto el mundo ya no era el mismo. Prácticamente arrastró a la niña hasta el coche importado aparcado en la esquina. Las puertas se cerraron con un chasquido metálico, ahogando por completo el ruido de las calles. El silencio dentro del vehículo solo se veía interrumpido por la respiración entrecortada de Roberto y el llanto ahogado de la niña. Acomodó al bebé en sus brazos, observando cómo su diminuto pecho subía y bajaba con dificultad. El tráfico de Recife parecía aún más caótico ese día. Bocinas, motos zigzagueando entre los coches, semáforos que se cerraban en el momento menos oportuno. Cada segundo perdido era una tortura. Roberto apretaba con fuerza el volante mientras la niña a su lado sollozaba en voz baja. «Lo intenté, señor», murmuró casi sin voz. Le daba de comer primero a ella siempre. Pero empezó a estar muy callada y hoy no se ha despertado. Pensé que había ido a encontrarse con la abuela en el cielo. Las palabras de la niña atravesaron a Roberto como cuchillos. Sintió el peso de la responsabilidad creciendo en sus manos. No se trataba solo de salvar a una niña. Se trataba de no repetir el error anterior. No dejar que la muerte volviera a vencer ante sus ojos. Cuando finalmente llegaron al hospital, el equipo médico ya los esperaba en la puerta de urgencias. Roberto entregó a la bebé a las firmes manos de los enfermeros, pero no la soltó de inmediato. Tuvo que escuchar al médico. «Nosotros nos encargamos», para poder abrir los brazos. La niña le agarró la mano con fe con los ojos, suplicando una promesa silenciosa de que no la dejaría. Roberto le apretó la mano a su vez. El vínculo estaba sellado y en el fondo lo sabía. Ya no había vuelta atrás. Esa escena había roto su rutina calculada y lo había puesto en un camino del que nunca podría escapar. Si esta historia te ha enganchado hasta aquí, suscríbete ahora al canal, porque lo que viene después es aún más intenso y no te lo querrás perder. Las puertas del hospital se cerraron detrás de Roberto. Con un golpe sordo la bebé desapareció por los pasillos apresurados, envuelta en los brazos de los médicos que ya gritaban órdenes técnicas. Él se quedó parado en el vestíbulo con la respiración entrecortada, mientras la niña permanecía aferrada a su mano, como si soltarla significara abandonarla. Minutos después, un médico salió con el rostro serio. Su estado es crítico, pero aún hay posibilidades. Desnutrición severa, neumonía avanzada. Tenemos que actuar rápido. Roberto asintió, pero la gravedad de esas palabras le golpeó de lleno. No bastaba con haber encontrado a la niña viva, ahora comenzaba la verdadera lucha. La niña, que finalmente dijo llamarse Lía, lloraba en silencio a su lado. Mientras esperaba noticias, se le acercó una asistente social. La placa en su pecho mostraba el Marcia Torres. No se le escapó la ironía de reencontrar el nombre de su difunta esposa, y por un segundo sintió un ardor en el pecho. ¿Es usted pariente de la niña?, preguntó ella con el tono burocrático de quien cumple con los protocolos. No, respondió él secamente. Pero fui yo quien la trajo. Marcia entrecerró los ojos. Entonces necesitaremos sus datos.
Esta niña no puede simplemente salir de aquí con un extraño. Se avisará al consejo tutelar. Esas palabras fueron como hielo derramado sobre la espalda de Roberto. Por primera vez se dio cuenta de que podía perder a Lía, que el sistema podía arrebatársela en cualquier momento. La pequeña apretó con más fuerza sus dedos, como si ella también lo hubiera entendido. En los días siguientes la tensión no hizo más que aumentar. Lía fue atendida por psicólogos y enfermeras, pero no se separaba de Roberto. Cada vez que él aparecía dormía en sillas a su lado. Rechazaba la comida cuando él no estaba cerca. Eso conmovía al equipo, pero también suscitaba preguntas. ¿Quién era ese hombre para merecer tanta confianza? Roberto, por su parte, estaba dividido. Cada vez que miraba a Lía veía reflejado el rostro de su esposa. En los últimos días de su vida la fragilidad de la niña reabría viejas heridas que él creía haber enterrado. Por la noche solo en casa miraba el vaso de whisky sin beber, y se preguntaba si tendría fuerzas para volver a involucrarse. Después de todo, ¿qué haría si también perdía a esa niña? La presión no solo venía de dentro. Marcia, la asistente social, parecía desconfiar de sus intenciones. Un día entró en la habitación improvisada donde descansaba Lía y lanzó la: hay familias inscritas desde hace años en la lista de adopción. Lo que usted ha hecho es noble, pero eso no significa que tenga ningún derecho sobre ellas. Roberto sintió cómo le subía la ira. No estoy hablando de papeles ahora, estoy hablando de una niña que necesita cuidados inmediatos. Si no me hubiera detenido en ese callejón ya estaría muerta. La discusión resonó por los pasillos dejando a Lía encogida con miedo de que todo se derrumbara. Incluso en medio de esa tormenta surgían pequeños destellos de esperanza. Una tarde, mientras esperaban noticias sobre la bebé, Lía sacó de su bolsa de plástico un objeto arrugado, una foto rasgada casi ilegible de una anciana. Es mi abuela. Ella nos cuidaba. La voz de la niña se quebró como cristal. Después de que murió nos quedamos solos. Roberto sostuvo la foto con cuidado como si fuera demasiado frágil para tocarla. Esa imagen, aunque descolorida, hablaba de raíces, de pérdidas de responsabilidades que no cabían en hombros tan pequeños. El reloj marcaba la madrugada cuando el médico regresó con noticias. La bebé resistió la primera noche. Aún es pronto, pero está reaccionando. Lía rompió a llorar de alivio, agarrándose al brazo de Roberto como si quisiera fundirse con él. Fue en ese momento cuando él lo entiende. No se trataba solo de rescatar a dos niños, se trataba de rescatarse a sí mismo de una vida sin sentido. El camino, sin embargo, estaba lejos de ser fácil. El consejo tutelar ya había sido informado. Se abrirían investigaciones, habría entrevistas, visitas domiciliarias, dictámenes técnicos. Cada paso iría acompañado de miradas recelosas e informes formales. Sin embargo, Roberto ya estaba demasiado comprometido como para dar marcha atrás, y cada gesto de Lía, cada mirada, cada palabra, cada miedo revelado no hacía más que aumentar su convicción de que no podía volver a dejarla sola. ¿Y tú qué harías en el lugar de Roberto? ¿Te enfrentarías al sistema o dejarías que el destino decidiera? Escribe aquí en los comentarios. Tengo muchas ganas de saberlo. El foro olía a papel envejecido y madera encerada. El aire acondicionado soplaba demasiado frío, pero Roberto sudaba dentro de su traje oscuro.